hablarnos más sobre este tema, hacemos contacto con Alberto Bernal. Él es director de estrategia de la firma de inversiones XP Investment. Alberto, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Estas cifras son las más altas en los últimos 23 años. ¿Cómo impactan estas altas tasas de interés a la economía familiar? Pues a ver, la razón de ser de las altas tasas de interés en este momento es la altísima inflación por la que hemos vivido después de la reapertura económica después de la pandemia. La realidad es que durante pandemia tuvimos unos datos de inflación muy bajos porque la actividad económica era muy baja, o por obvias razones. Nadie podía ir a un cine, nadie podía ir a un restaurante, nadie podía viajar, etcétera. Todo el mundo encerrado en su casa, pues entonces obviamente tuvimos una situación de inflación muy baja. Y cuando se reabrió la economía, la gente tenía ahorros, se había generado mucha nueva base monetaria, que es básicamente imprimir dinero, y había habido unos estímulos fiscales muy importantes por parte del gobierno de Estados Unidos, y esto también ocurrió en muchas partes del mundo. Y cuando eso sucedió, la gente salió a gastar, 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 y pues obviamente tuvimos ese proceso inflacionario tan fuerte. Entonces, ¿qué pasa con las tasas de interés? La tasa de interés, digamos, es el instrumento de política económica que tiene el Banco Central de Estados Unidos para tratar de disminuir el crecimiento económico. Entonces, déjame ponerlo esto en términos bastante para que la gente, para que la audiencia lo entienda. La razón por la cual las tasas de interés están altas es porque el Banco Central de Estados Unidos, las autoridades, quieren que los norteamericanos consuman menos, para que cuando se consuma menos, la inflación, que es el incremento de los precios que se ven en la economía, se desacelere. Ahora, ¿por qué razón? Y esa era mi siguiente pregunta. ¿Por qué razón parece no estar surgiendo efecto esto? Porque la inflación no se ha desacelerado y realmente le está afectando muchísimo a las familias estadounidenses. Pues la inflación sí se ha desacelerado, ha bajado de 9%, que fue su máximo, a niveles de 3,5%. Entonces, pero nuevamente, sigue estando, como dices tú, muy por encima del objetivo de política, que es 2%. Entonces, ¿por qué se ha demorado esto? Yo creo que en gran parte se ha demorado esto porque el proceso de generación de dinero, de nuevo dinero, durante el momento de la pandemia, se salió de cauce. Básicamente las autoridades generaron mucho nuevo dinero dentro de la economía y ese dinero es inflacionario. Entonces, básicamente es como si tú tienes un accidente médico, vas al hospital y pues los médicos te dan un exceso de antibiótico. Eso tiene efectos secundarios y pues necesitamos tiempo para que esos excesos de estímulo y esos excesos de la medicina que se le trató de dar a la economía surtan sus efectos. ¿Sí? Alberto, por Pero otra yo entiendo parte, perfectamente. Por otra Ajá. parte, quería preguntarte, ¿qué tanto afecta la inflación y lo que estamos viviendo todos los estadounidenses con la economía? También otro tipo de situaciones, como por ejemplo las ayudas de billones de dólares que Estados Unidos envía al exterior, el perdón de billones de dólares de deuda estudiantil que verdaderamente terminamos pagando todos los estadounidenses. ¿Influye esto también en la mala economía que al menos así la sentimos en los bolsillos? Los números se ven bonitos, pero cada que hablamos con la gente en la calle no les alcanza para pagar la renta, no les alcanza con un trabajo para comprar comida. ¿Influyen este otro tipo de decisiones también en ello? Yo creo que la decisión de quitarle las deudas a las personas que fueron a la universidad, efectivamente. ¿Y por qué? Porque si tú tienes la oportunidad de no tener que gastar 300 o $350 al mes pagando una deuda que tú deberías pagar, porque yo realmente no entiendo en qué momento les pareció lógico que una persona que trabaja en una industria o limpiando un centro comercial o en construcción, le tenga que pagar la deuda a una persona acomodada como Alberto Bernal. Eso me parece una barbaridad completa. Pero bueno, eso es mi visión personal. El punto es que si no se pagan esas obligaciones de la universidad, si esas personas que fueron a la universidad no tienen que pagar sus deudas, pues entonces tienen 300 o 250 o $400 más al mes para gastárselos en otras cosas. Y esas otras cosas pues implican que hay más actividad económica. Entonces, como tú dices, muy lógicamente, efectivamente, eso tiene un efecto sobre la actividad económica y genera más inflación. En cuanto a lo de que se mande dinero por fuera de Estados Unidos, ese sí es más difícil digamos, de amalgamar esa decisión de política con el incremento de la inflación.
Así es. Y bueno, finalmente se nos termina el tiempo. Esperanza, ya acaba de decir la Reserva Federal que se van a mantener altas. ¿Por cuánto tiempo más podríamos esperar para que se revisen estas tasas de interés de nueva cuenta? Pues mira, esa pregunta que tú me haces es la pregunta que me hago yo todos los días y que me hacen los clientes todos los días. Yo creo que va a haber oportunidades de comenzar a disminuir las tasas de interés comenzando en julio. Eso es lo que dicen mis modelos. Ahora, mis modelos tratan de predecir el futuro, que básicamente es imposible. O sea, nadie Claro. puede predecir el futuro. Pero los modelos estadísticos que uso yo sí dicen que para julio debería haber una disminución adicional de la inflación que permitiría bajar las tasas de interés 25 puntos básicos. Ojalá no me equivoque, porque yo entiendo perfectamente que las familias la están pasando muy mal con estas tasas de interés tan altas. Ojalá, de verdad que no te equivoques, ojalá que así sea y por supuesto vamos a estar al pendiente de ello. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto. A ti muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Gracias.